Muy bien, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis explicativo a fondo. Hoy vamos a hacer un recorrido clínico fascinante sobre cómo el cuerpo humano pasa de una homeostasis perfecta a un caos patológico total en los trastornos de volumen. Porque seamos sinceros, para entender de verdad a un paciente en shock o con deshidratación severa, memorizar una lista de síntomas no sirve de mucho. Tenemos que meternos de lleno en la célula y ver las fuerzas hemodinámicas en acción. Totalmente, es que es alucinante pensar cómo algo tan simple como perder líquido puede desatar una tormenta neuroendocrina masiva en cuestión de minutos. Y bueno, en este recorrido, literalmente vamos a desarmar esos mecanismos y ver el momento exacto en el que la fisiología normal se quiebra y entra la fisiopatología. Para no perdernos, estructuramos esto en tres partes clave. Primero, el punto de quiebre. Luego nos metemos en la cascada fisiopatológica, paso a paso, y cerramos con de la célula al paciente, conectando todo ese micromundo con lo que realmente vemos en la clínica. ¿Arrancamos? Empecemos entonces con nuestra primera sección, el punto de quiebre, donde enfrentamos a la fisiología contra la fisiopatología. Pero bueno, antes de ver cómo colapsa el sistema, necesitamos nuestra línea base, ¿no? Y el cuerpo es literalmente una máquina de precisión absoluta. Piensen en esto, en un adulto sano, el 60% del peso es pura agua. O sea, en alguien de 70 kilos hablamos de unos 42 litros de agua, distribuidos milimétricamente. Un 65% de todo eso está escondido dentro de las células. El resto anda por el líquido extracelular, que es básicamente el espacio intersticial y, súper importante, el plasma que corre por las venas y arterias. Todo en un equilibrio súper estricto. Exacto. Y la magia detrás de ese equilibrio es un balance hídrico que roza la perfección. Básicamente la regla de oro es que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. El ingreso de líquidos, ya sea tomando agua o comiendo, tiene que empatar exactamente con las pérdidas constantes. Y perdemos agua todo el tiempo, al exhalar vapor, sudando, por la orina, las heces. Mientras esa cuenta de cero, el volumen circulante eficaz, ya saben, ese volumen clave que llena el lecho arterial y mantiene los órganos perfundidos, se mantiene intacto. Pero aquí es donde la cosa se pone fea. El famoso punto de quiebre. Hablamos de deshidratación o hipovolemia cuando esa balanza perfecta se va a números rojos. Las pérdidas le ganan a los ingresos. Y fíjense que esto puede ser un goteo lento o una caída en picada. Puede ser por una diarrea brutal, por perder líquido por los riñones, una hemorragia masiva o incluso cuando el líquido se escapa a un tercer espacio. En ese preciso instante, el volumen circulante eficaz se cae a pedazos. El sistema falla y literalmente suenan todas las alarmas. Lo que nos lleva a nuestra segunda sección, la cascada fisiopatológica. Vamos a desglosar esos pasos moleculares y celulares. A ver, el cuerpo no se va a rendir así nomás, obvio. Empieza un efecto dominó que, al principio, es puramente mecánico. Pierdes agua y electrolitos y de golpe el volumen plasmático baja directamente. ¿Qué significa esto en hemodinámica? Menos líquido volviendo al corazón. Cae la precarga, disminuye el retorno venoso y por pura física de tuberías el gasto cardíaco se viene al piso. Ahí tienes tu hipotensión arterial. Ahora, como el llenado arterial es el sensor principal del cuerpo, apenas cae la presión, los barorreceptores de alta y baja presión en los grandes vasos detectan que se viene una isquemia inminente. Y ahí es cuando apretan el botón rojo de pánico. Y ese botón rojo trae a la caballería pesada. Empieza el intento de rescate neuroendocrino. Esa mezcla de sangre hiperosmolar y presión baja transforma el riñón. Pasa de ser un simple filtro a convertirse en un órgano efector de supervivencia. Primero, libera hormona antidiurética, la ADH, para reabsorber agua libre desesperadamente. Y al mismo tiempo, entran al campo la angiotensina y la aldosterona, que básicamente se aferran a cada molécula de sodio y agua que puedan rescatar de los túbulos renales. Es literalmente un ataque de dos frentes. Por un lado, el sistema nervioso simpático salta en segundos, provocando taquicardia y una vasoconstricción periférica brutal para exprimir los vasos y subir la presión mecánica. Y por el otro lado, esa caída de flujo dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRA. Es un equipo diseñado para una sola cosa: mantener la presión arterial media a toda costa y proteger a los jefes, o sea, el cerebro y las arterias coronarias. A simple vista dices, ¡wow! ¡Qué respuesta tan brillante del cuerpo! Pero claro, ahí es donde entra la trampa clínica. Estos mecanismos terminan creando un círculo vicioso terrible. Imagínense ese tono simpático por las nubes, dispara la adrenalina y genera una vasoconstricción pero tan intensa en las arteriolas aferentes del riñón que el flujo sanguíneo renal directamente desaparece.
El cuerpo sacrifica el riñón para salvar la presión central. El filtrado glomerular cae en picada y encima se inhibe el péptido natriurético auricular. Es un feedback negativo que te salva la vida a los primeros minutos, ¿sí? Pero que condena al riñón a una isquemia celular y a un daño agudo si no hacemos algo rápido. Pasemos entonces a la tercera sección, de la célula al paciente, donde hacemos la correlación clínica. Bueno, todo este baile molecular de hormonas y arteriolas suena increíble en la teoría, pero vamos a llevarlo a la camilla de urgencias. Imagínense este escenario real. Llega una mujer de 55 años con una gastroenteritis aguda severa. Lleva 24 horas con diarrea líquida abundante y vómitos, sin retener ni un sorbo de agua. Pérdidas masivas. La levantan para tomarle los signos vitales y la presión arterial está por el suelo, en 85/60. El pulso volando a 120 latidos por minuto. O sea, un caso de manual de volumen circulante eficaz críticamente bajo. Y acá es donde se separa a los que memorizan de los que entienden de verdad la fisiopatología. Hacer el diagnóstico de deshidratación es lo fácil. El reto es, ¿por qué? ¿Por qué esta paciente tiene la frecuencia en 120? ¿Por qué la tocan y tiene la piel pálida y cubierta de sudor frío, en vez de estar caliente por la infección? Conectar todo ese desastre celular que acabamos de ver con lo que tienen enfrente es el verdadero arte clínico. Y la respuesta está en esa conexión. Esa taquicardia de 120 no es que el corazón esté fallando, es el sistema nervioso simpático gritando a los cuatro vientos. Está dándole latigazos al nodo sinusal para que acelere e intente compensar esa hipotensión provocada por la falta de plasma. Acuérdense de la fórmula. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si el volumen se va al piso, la frecuencia tiene que subir sí o sí. Es pura matemática de supervivencia. Exactamente. Y lo de la palidez y la piel fría es que es una ironía alucinante. Para salvar al cerebro y al corazón de la isquemia, el cuerpo redistribuye la poca sangre que le queda. Cierra el grifo haciendo una vasoconstricción masiva en los tejidos que considera menos importantes, como la piel o las mucosas. Por eso la paciente se ve pálida, sudando frío y con las mucosas secas como el desierto, dándote ese famoso signo del pliegue positivo. Y a nivel renal, como decíamos antes, la falta de perfusión tira el filtrado glomerular casi a cero. El riñón retiene todo el sodio que puede y, en consecuencia, vemos oliguria. Esa caída brutal de orina pasa simplemente porque el riñón está agarrado desesperadamente a la última gota de agua. Lo que nos deja con una reflexión final bastante intensa. Esta fisiopatología de los trastornos de volumen es, en el fondo, una historia de heroísmo celular. Pero ojo, porque si esa vasoconstricción intensa y esa cascada hormonal que hoy salvan la presión central duran demasiado tiempo, terminan asfixiando a los propios órganos periféricos, llevándolos a la necrosis y al fracaso orgánico irreversible. Esa es la delgadísima línea entre una respuesta fisiológica compensatoria y un choque patológico que puede ser fatal. Saber exactamente cuándo y cómo intervenir para romper ese círculo vicioso es la verdadera esencia de la terapéutica. Esperamos que este análisis explicativo les haya volado la cabeza tanto como a nosotros, desarmando los secretos mortales del equilibrio hídrico. Sigan cuestionando, sigan estudiando y nunca dejen de maravillarse con la increíble complejidad del cuerpo humano. ¡Hasta la próxima!